porque el Nobel de Química de este año nos toca muy de cerca, pero rasante, muy, muy rasante. Nos hubiera gustado que nos tocara más de lleno, porque el premio ha sido para Emmanuel Charpentier y Jennifer Doudna por el desarrollo de las técnicas de edición genómica, el famoso CRISPR-Cas9, que hemos hablado muchas veces en este programa, ese corta-pega del ADN. Y bueno, decía que nos toca un poco de cerca porque había cierta expectativa de que nuestro compatriota Francis Mojica, que fue uno de los pioneros, bueno, de hecho la palabra CRISPR, creo que ese nombre lo acuñó él, en todo esto, ¿no? Pero no ha recibido el Nobel. Mucha gente está disgustada con esto, por lo menos en España. Yo no sé si nuestros oyentes en Latinoamérica les ha llegado algo de este ruido, pero en España veo mucha gente protestando y un poco indignada de que Mojica no haya compartido ese premio. Yo la verdad es que no tengo criterio, ahora les preguntaré cuál es el suyo, pero de nuevo le pedí a Alberto, en este caso sí, Alberto Aparici, y le pedí que si nos daba su opinión, porque él habló de esto, y además les recomiendo una entrevista con el propio Mojica que hizo Alberto y Juan Ramón Lucas en su programa en Onda Cero. Pues justo al poco de conocerse la noticia hablaron con Francis Mojica. La entrevista es absolutamente deliciosa, se la recomiendo, es breve y muy, muy al grano, y la verdad es que me gustó mucho y da a entender mucho sobre el carácter de este hombre, que es justo todo lo contrario del científico soberbio del que hablamos a veces, ¿no? Sorprende mucho la humildad con la que habla y cómo habla de lo orgulloso que está de que sus colegas que han trabajado en este campo hayan recibido el premio y que se siente muy orgulloso de que algo en lo que él ha contribuido pueda haber llegado a merecer esa línea de investigación, haya llegado a merecer un premio Nobel, ¿no? Sin ningún rencor, sino todo lo contrario, contento de que se haya llevado ese premio. Así que es una cosa curiosa, porque la verdad es que varias veces hemos hablado en este programa de la posibilidad entre nosotros, ¿verdad, Francis? ¿Cuántas veces hemos dicho, oye, deberíamos hablar con Mojica un día, ¿no? Y siempre es esto que decimos, pues sí, habría que hacerlo, pero esto es como cuando con un amigo, ¿no? Que está diciendo siempre, a ver cuándo nos vemos para tomar una cerveza, pues sí, tal, pero al final no acabas nunca de concretarlo, ¿no? Claro, a mí es un campo que me queda muy lejos, entonces para hacer yo una entrevista así necesitaría apoyo porque no entiendo de ese campo y quizás pues eso ha hecho que no se conjuntara la situación como para que hayamos podido hablar con él, pero bueno, ya lo haremos. Quizás ahora no es el momento porque estará recibiendo llamadas de todos lados y estará abrumado, pero seguro que habrá oportunidades en el futuro para hablar con él. Bueno, si les parece les pongo el audio de Alberto y ahora entramos nosotros a debatir sobre este Nobel de Química. Bueno, yo os voy a aportar mi criterio sobre todo este asunto del Nobel de Química, que no se lo han dado a Mojica, si eso está bien, si eso está mal. Bueno, yo he oído a mucha gente decir que era injusto que no se lo hayan dado a Mojica. Yo no estoy de acuerdo con esa evaluación. Creo que es discutible, creo que es una pena, sin ninguna duda, pero no creo que sea injusto en ningún caso. Y la razón es que el Nobel va a algo que es una aplicación tecnológica, va a la edición del genoma usando CRISPR-Cas9. No va a todo el proceso de descubrimiento y de acumulación de conocimiento que lleva a CRISPR-Cas9, sino que va a la aplicación tecnológica. E incluso en ese ámbito reducido de quienes han hecho la tecnología, es discutible que solo se lo hayan llevado Doudna y Charpentier, se lo podría haber llevado más gente también. Pero en cualquier caso, para mí lo importante es si lo que se premia es solo la tecnología o si se premian más cosas. Y eso es lo que yo creo que es discutible. O sea, uno podría decir, hombre, me parecería más razonable que se premiase la ciencia básica y la tecnología, las dos cosas. Y en ese caso, quizá Mojica podría haber tenido un sitio. Otras personas también, ¿eh? Mojica no es el único científico básico que ha intervenido en todo esto. Pero el Comité Nobel yo creo que ha tomado una decisión. Y la decisión es, este premio es a la aplicación tecnológica y, por lo tanto, lo limitamos a los tecnólogos. Y en ese sentido, el criterio es consistente. Por lo tanto, el premio no es injusto, en ningún caso. El premio no puede ser injusto. Otra cosa es que sea discutible. Otra cosa es que si hubiese podido tomar otro criterio.
Eso es así. Habría varios criterios que, en mi opinión, pues son todos más o menos igualmente válidos y a algunos les gustarán más unos y a otros les gustarán más otros. Y el Nobel ha tomado este, que en mi opinión es un criterio que tiene sentido. Que a mí, personalmente, que me gusta mucho la ciencia básica, me gustaría que hubiera algún científico básico representado. Hombre, pues sí, desde luego. Pero no creo que el premio sea injusto en ningún caso. Y de todas maneras, si nos ponemos ya así un poco de detalles concretos, como Francis Mojica lo que ha hecho es la investigación básica, quizá él encaja más en un premio al descubrimiento de un sistema inmune adaptativo en bacterias. Yo creo que si se diese un Nobel a eso sí que estaría mal que hubiesen omitido a Mojica, porque, jope, él fue el origen de toda esta cosa. Pero claro, como se le da a la tecnología que está down the line, que está como bastante tiempo después en el desarrollo, pues bueno, es posible, es una posible elección que se haya dejado a Mojica fuera. Y lo dije en la radio el otro día, no es descartable que se pueda en algún momento dar un Nobel al descubrimiento de un sistema inmune adaptativo en bacterias, y en ese podría estar Mojica. En mi opinión, ese podría ser más un premio de medicina o fisiología que de química. También creo que ahora que se ha dado el Nobel a CRISPR, pues las posibilidades de que se le dé a un tema relacionado, por muy interesante que sea, como es este del sistema inmune de las bacterias, pues son un poquito más bajas. Pero bueno, no es un disparate pensar que eso pudiera ocurrir. Pues sí, podría ocurrir. Pero en cualquier caso, yo simplemente lo que quería decir es, creo que es una pena cómo ha resultado todo esto. Yo preferiría que se lo hubieran dado a Mojica y tal, pero no es injusto. Creo que es simplemente discutible, que hay diversos criterios posibles y este pues es uno de ellos y es un criterio que tiene sentido. Pues eso, simplemente eso. ¿Vale? Vale, pues gracias, Alberto. Este sí que nos lo grabo específicamente. Sector, un inciso súper rápido. Sí. Por favor, no nos confundamos. Ni Dubna ni Charpentier son tecnólogas, no son biotecnólogas, son bioquímicas, hacen ciencia básica. Ellas hacen ciencia básica. Ellas querían entender. De hecho, Charpentier empezó a investigar en tratar de entender el sistema inmune en procariotas que todavía no se entendía en ese momento. Estamos hablando de 2006, 2007, hasta 2009, 2011, una época en la que muchos grupos de manera independiente estaban tratando de entender ese sistema inmune. Y punto muy importante, no fue Mojica quien descubrió y desveló cómo funcionaba, ¿vale? Fueron estas mujeres y otros investigadores, ¿vale? O sea, pero no fue él. Pero estas investigadoras, hacían investigación básica. Lo que pasa es que, bueno, Dubna, una vez que las CRISPR-Cas han tenido un enorme impacto en biotecnología y en ingeniería genética, pues se ha metido más en el mundo más biotecnológico y ya lidera algunas empresas, lidera el tema de la patente, o sea, se han metido en un tema a posteriori, pero eso le pasa a muchos investigadores básicos, que por las repercusiones del éxito de lo que han hecho, acaban pudiendo montar pues spin-off, startups y empresas, ¿no? Pero Emmanuelle Charpentier sigue haciendo investigación básica, pero ellas han hecho investigación básica. O sea, lo que no debemos decir es que lo de el pionero Francis J. Martínez Mojica es ciencia básica y lo de estas señoras no. Eso no es verdad. Lo que sí es verdad es que ahora hay otros grandes investigadores en tecnologías CRISPR-Cas que sí son básicamente biotecnólogos, ¿vale? O sea, pero que ahora haya muchos biotecnólogos trabajando en eso no significa que las premiadas por con el premio Nobel de Química no hayan hecho ciencia básica. Yo entiendo que realmente es una simplificación para decirlo. Un segundito, Ignacio, solo porque te voy a pedir precisamente que si nos puedes dar primero una pequeña introducción a lo que es CRISPR-Cas, a cómo se descubre, y entonces luego ya pues entramos a debatir más esto, y porque yo, claro, lo que había entendido era que que lo que hacen estas dos investigadoras tiene más que ver con la edición genética propiamente dicha, mientras que Mojica trabajaba en entender este sistema inmune de bacterias, ¿no? Pero ¿por qué no nos introduces un poco el tema, Ignacio, y así lo entendemos mejor? Yo creo que es interesante contar un poco la visión histórica de cómo ha ocurrido esto, porque vamos a ser muy sinceros. Y vamos a empezar salvándonos un poco las espaldas para que nadie nos malinterprete. Mojica es uno de nuestros mejores investigadores, ha hecho cosas maravillosas, es un grandísimo profesional y se merece muchos premios. Eso sin duda. Opinión personal,
creo que aquí no ha sido omitido necesariamente, creo que ha sido un premio justo, pero por un motivo muy sencillo. ¿Por qué dice mucha gente que Mojica merecía estar ahí? Porque fue el descubridor de CRISPR en 1993, ¿no? Esto se dice mucho y fue como la piedra a partir de la cual se fue construyendo todo lo que vino después, un poco como el padre fundador. Bueno, pues resulta que, ¿y si decimos que CRISPR se descubrió 6 años antes? O sea, porque a poco que busquemos, porque esto es una narrativa que aquí en España se ha dicho mucho, pero a poco que busquemos, hay ya estudios de 1987 en Japón, en concreto de Ishino, que hablan de CRISPR. No tiene este nombre porque ya será acuñado posteriormente por Francis Mojica, no se sabe qué hace, pero se han encontrado estas repeticiones en la Escherichia coli, un tipo de bacteria. Entonces, estamos de repente descubriendo que tampoco es tan fácil como decir tiene que haber sido premiado el primero en descubrirlo, porque es que el primero en descubrirlo no fue Mojica. Llega 6 años después Mojica investigando las arqueas de las salinas de Santa Pola, la Alopherax mediterránea, y encuentra que esas repeticiones están también aquí. Las encuentra un poco por serendipia, que es como funciona muchas veces la ciencia al principio, pero tiene la pericia de darse cuenta de que esa curiosidad tiene posiblemente una implicación y un valor. Y dice, ostras, qué curioso que se repitan, y se repiten palindrómicamente, y están espaciadas según unos patrones. ¿Qué puede ser? Y esto es lo que él hace de verdad, que dices, es brillante y es relevante. Plantea que pueden tener una función de inmunidad adaptativa. Hasta entonces se conocían mecanismos por los cuales las bacterias y las arqueas podían defenderse de microorganismos que las infectaban. Pero como una inmunidad innata, una inmunidad general para cualquier cosa, producían lisocimas, que pues fue un descubrimiento de Pasteur, entre otras cosas, de Pasteur el de la penicilina, que de repente tengo... Fleming, gracias. Es que de repente con los nombres tengo... Fleming descubrió las lisocimas, de hecho para mí fue un descubrimiento mucho más orientado que la penicilina, que también es otra cosa de la que podríamos hablar, pero faltaba esa inmunidad adaptativa. Por la ¿Ves cual... lo que yo decía? Que los nombres se pueden olvidar, luego lo buscas en Google y ya está. Eso es. Siempre que sepas que había una persona que descubrió eso, pues y que ya. hizo tal cosa. Es que lo de la penicilina es otra historia como esta, donde él no descubre el Penicillium notatum, él no descubre la sustancia, la penicilina en sí mismo, no descubre su actividad antibiótica, pero por algún motivo, por cómo se ha contado la historia, resulta que él es la clave. Y tampoco fue el que la sintetizó. De repente nos lo encontramos como un intermediario que ha pasado la historia, pero que no ha dado ninguno de los pasos que podemos considerar ahora mismo clave. No es que sea hater de él, pero es verdad que cuando vemos la historia como realmente funciona, entendemos la historia de la ciencia como una actividad en comunidad, muy repartida, muy distribuida, pierde un poco la imagen de héroe. Pues en este caso pasa un poco lo mismo, y no es algo por lo cual tengamos que minusvalorar a Mojica. Él hizo algo brillante, fue encontrar esta inmunidad adaptativa por la cual las bacterias tenían un sistema por el cual podían aprender a defenderse de fagos, de virus bacteriófagos, que ya las habían infectado previamente. Bacterias y arqueas, como era este caso en concreto. Y eso es un salto impresionante. Y eso, pues no te digo yo que no merezca un Nobel específico al respecto. Pero... Es que, si quieres, vamos a explicar eso un poco, porque a mí me parece fascinante. O sea, lo que yo entiendo es que esta bacteria se encontró que en su genoma había trozos de ADN que se habían identificado en virus que afectan a estas bacterias, en virus bacteriófagos. Y esto, o sea, resulta muy impresionante cuando piensas en este mecanismo. De lo que se trata es de una especie de memoria de las bacterias, corrígeme Ignacio si estoy diciendo algo que no es correcto, en las cuales la bacteria cuando es atacada por un virus y sobrevive a ese ataque, recuerda, se guarda un trozo del ADN de ese virus o del ARN para recordarlo y decir, si vuelvo a identificar esto, ya sé que tengo que ir a por él porque esto me hace daño. Entonces se guarda esas copias para tener la capacidad luego cuando llegue el virus, que lo que hace es ir, buscarla y cuando la encuentra, cortarla, para de alguna forma deshabilitar esa amenaza, ¿no? Desactivar esa bomba. O sea, que es la propia bacteria la que tiene ese mecanismo de corta y de edición genética. Se va quedando con esas copias del virus que le ha atacado para que cuando lo encuentra, tiene esa enzima que cuando encuentra esa secuencia la corta y de esa forma la bacteria ataca al virus, ¿no? Es un sistema inmune de la bacteria contra esos virus. Es algo así, ¿verdad? Sí, es más o menos algo así y es valiosísimo entenderlo. A mí me parece una maravilla porque de repente has encontrado un sistema infinitamente más sencillo que nuestro sistema inmunitario adaptativo, pero que desde luego es brillante y funciona bastante bien. ¿Qué pasa? Funciona tan bien
que las bacterias no tienen fácil escapar del mismo. Pueden evolucionar desarrollando algunos sistemas que impiden que CRISPR actúe sobre ellas. Y esto es parte de la gracia, porque en esa hipótesis de la reina roja tan típica en biología, donde algunos organismos evolucionan para superar a otros y esos otros evolucionan para superar a unos, en una carrera sin fin, una carrera armamentística, pues resulta que ya hay adaptaciones contra CRISPR y CRISPR-Cas preparado para luchar contra esas adaptaciones. Entonces, está ocurriendo ahí una lucha apasionante, complejísima, que pasamos por alto. Y Mojica fue quien nos abrió la puerta de todo esto. A mí me parece que merece un capítulo descomunal en la historia de la microbiología. O sea, sin ninguna duda. Lo que pasa es que, claro, esto va un poco más allá. Esa contribución por sí misma no sería meritoria, como decía Alberto, a un Nobel en fisiología y medicina. Podría ser, yo no sé si lo daría en fisiología o medicina, no lo tengo claro, porque es verdad que al final si vamos a hablar de aplicaciones, pues igual tendríamos que ir, como decíamos, a Doudna y Charpentier, tal vez, es que no está del todo claro, porque, por ejemplo, con el virus de el virus de la hepatitis C que decíamos al principio, es verdad que fue el descubrimiento del virus, pero porque tiene después una relación muy directa con su implicación en humanos. Es un virus que nos afecta, que nos infecta. CRISPR en la naturaleza pues, no tiene gran importancia para nosotros. Tiene que llevarlo a esa tecnología ya de edición genética. Con lo que no sé si podría tener tal vez más lugar dentro de química una vez más, tal vez dentro de unos años, no lo sé. Pero bueno, que merece otros premios seguro, y no sé si este. Claro, el problema fundamental aquí es si un sistema fisiológico en procariotas, en bacterias muy sencillas, que evolutivamente se ha preservado y que sus rastros quedan incluso en el genoma humano, que tenemos trozos que provienen de virus que ya no son efectivos, que están insertados en nuestro genoma, que tienen secuencias parecidas, ¿no? Si eso tiene suficiente valor para la enorme cantidad de cosas que se produce cada año nuevas en fisiología, en medicina, en bioquímica, en química, de manera comparada. Yo, en mi opinión, creo que no. O sea, sí se podía haber apostado por, como le vamos a dar el premio a la tecnología CRISPR-Cas9 y tenemos un problema con las patentes, que todavía no está resuelto, por cierto, que está que se resuelve, que no se resuelve, sí, que se resuelve, que no se resuelve, pues como está eso ahí, ¿por qué no premiamos a la investigación básica? ¿Por qué no premiamos a la investigación básica previa, no orientada, inicial? Podemos premiar a Ichino, podemos premiar a Mojica, podemos premiar al autor principal del artículo en el que se le pone el nombre CRISPR, que es un artículo que no firma Mojica. Mojica no firma ese artículo, un artículo que propone el nombre y consultan con Mojica, y Mojica, que es amiguete del autor principal, y esa gente ha investigado eso. Una de las cosas muy importantes que tenemos que recordar es que Mojica fue de los primeros que planteó la idea de que las secuencias CRISPR-Cas, este mecanismo, este sistema CRISPR-Cas funcionaba como un sistema inmune adaptativo. Él propuso la idea, pero no lo demostró. Claro, claro. Él no lo demostró. Él no tenía tecnologías en su laboratorio para demostrar eso. Costó varios años demostrarlo y fueron muchos grupos independientemente los que lo demostraron. Y publicaron en grandes revistas, en Nature and Science, ¿vale? Que Mojica no. Mojica, pero sí es verdad que la idea de que eso podía ser un sistema inmune estaba quizás patrocinada fundamentalmente por la idea de Mojica, ¿no? Pero, ya te digo, este tipo de sistema inmune parecía muy interesante porque en el trabajo de Charpentier, que fue la que empezó y que metió a Doudna a trabajar en esto, porque aparecen en muchas bacterias. Tanto E. coli, que fue lo que vio Ichino, como muchas otras bacterias, presentan ese tipo de secuencias, ¿no? Y claro, el saber si aquí entender este sistema podía ayudar a entender un problema que era fundamental en humanos y en muchas enfermedades, muchas cosas, que es el tema del ARN interferente, de cómo ciertas moléculas de ARN regulan y controlan la expresión de genes. Será un problema muy interesante. Entonces, encontrar un mecanismo en el que se ve que tiene que estar involucrado el ARN de alguna manera como mecanismo de control, parecía muy interesante para ayudar a entender esos mecanismos que son de mucho más interés desde el punto de vista biomédico y aplicado a humanos, ¿no? Entonces, en ese proceso mucha gente pretendió entender este tipo de sistema en bacterias, que a priori pues, tiene poca utilidad, pero entenderlo para ver cómo funcionaba en detalle ese mecanismo, ¿no? Y cuando se descubre ese mecanismo, se ve que es un mecanismo bastante complicado, que tiene varios ARNs, que hay un ARN que ve
las secuencias CRISPR y coge ese código de barras que ha metido ese trocito que comentabas, Héctor, que ha cogido de un patógeno y lo ha incorporado a su propio ADN, coge la marca de eso, que eso después genera un ARN guía, que es el que se acopla a la proteína Cas, que es las tijeras, que después esa proteína Cas está por ahí repartida en el citoplasma y cuando incide, cuando viene de nuevo un nuevo virus, esa proteína Cas se acopla y se ajusta con ese ARN guía en una región muy concreta de su ADN y que una vez ahí, a partir de un punto muy concreto, corta esa doble hélice, ¿no? Y con eso ataca al patógeno y lo destruye, ¿no? Pues todo el mecanismo de cómo cuando un patógeno entra se seleccionan ciertos trozos de su ADN que son los que se meten en esos espaciadores, que son los que codifican en las secuencias CRISPR, que son secuencias palindrómicas repetidas, que tienen una estructura muy concreta. Todos esos mecanismos, todavía hay muchas cosas que no entendemos. Entender eso ayudaba a entender algo mucho más importante, que es el papel del ARN en la regulación de la expresión de muchos genes. Y eso fue el gran motor de todo eso. Y ahí no estaba implicado claramente Mojica, ¿vale? Mojica estaba más interesado en la investigación básica, en lo que pasaba en arqueas, que en esas implicaciones futuras hacia humanos, ¿no? Y esto es lo que decías antes, precisamente, que si bien Charpentier y Doudna tienen una aproximación desde ciencia Ignacio, básica... Perdona, ¿te puedo pedir que subas un puntito el micro? No sé Claro. si viste mi mensaje antes porque No sé por qué Qué raro. se está escuchando ahora un poquito más bajo que antes. A ver. Un momento. De hecho, lo comentaba alguien también, estaba mirando ahora en el chat que alguien Sí. lo ponía también. Un poco raro, ¿no? Vale, a ver. ¿Mejor? Mejor. Sí. Vale, pues lo que decía es que, aunque, bueno, precisamente porque decía Francis antes, Doudna y Charpentier tienen una aproximación en su currículum desde ciencia básica, por lo general. Charpentier, de hecho, ha estudiado pues, una especie de mezcla entre bioquímica, genética. Doudna es una médico reconvertida al bien, ¿no? Que se dedica a investigar en lugar de solo a tratar. Es verdad que en un momento dado ven esta posible aplicación y aunque no son tecnólogas, su aportación se vuelve determinante para producir la técnica de CRISPR-Cas9 que se puede trabajar con ella es que me estoy escuchando el retorno y es loquísimo el estar tan alto. Se puede aplicar a procariotas, ya para editar. Y esto es muy relevante. Es un salto enorme desde los métodos que se utilizaban previamente, como los dedos de zinc y otros que dejaban rastro, eran menos precisos, eran más caros, eran más lentos. Pero no es el último paso tampoco. Es lo que estábamos diciendo. Tiene que darse otro. No somos organismos con células procariotas nosotros. Si queremos editarnos a nosotros o a una planta, que en agricultura ya se está planteando mucho la introducción de organismos modificados a través de CRISPR, necesitamos poder trabajar con células eucariotas. Y eso es un paso que en principio, como se debe entender, lo dio otra persona, lo dio Feng Zhang, que hemos hablado mucho de él. ¿Qué pasa? Que aquí entran las patentes. ¿Es el cambio tecnológico entre lo que hicieron Charpentier y Doudna suficientemente grande a lo que hizo Zhang como para reconocer que son dos patentes independientes? ¿O es algo tan trivial el cambio que tienes que dar que debe de considerarse una extensión de la misma patente de Charpentier y Doudna? Esto es lo que se está moviendo, muy simplificado, como polémica en cuanto a quién concederle determinadas patentes, y esto es lo que en cierto modo se creía que iba a retrasar la entrega del Nobel. Es decir, vamos a esperar hasta que esto se resuelva, ¿no? Tenemos además 3 puestos, podríamos dárselo a los 3. Pero no solamente es que falte Mojica, es que falta Zhang. Y es que faltan pues todo el resto que hemos dado. Falta Ishino, que alguien por el chat decía, habrá que corregir también Google porque Ishino no sale. Sí sale. Y lo comprobé solamente por curiosidad para ver hasta qué punto permea esta historia de verdad fuera de España. Ve a la Wikipedia, en inglés, CRISPR, y te pone que en 1987 Ishino fue el primero en trabajar con E. coli en esto. Entonces, esto está presente. Lo que pasa es que aquí nos ha gustado la historia. Hombre, ¿cómo no nos va a gustar? Con las penurias que pasamos en investigación, que de repente se pueda alzar como uno de los padres de las tecnologías más potentes y en mayor auge de la biotecnología moderna, que la biotecnología va a dominar esta época que viene en el futuro, ¿cómo no nos va a gustar ponerle un nombre español? Lo que pasa es que la historia es más compleja. Es que ya hemos dicho 1000 veces que los grandes genios no viven aislados en la ciencia. Y que hay que entenderlos en un contexto, que cabalgan, bueno, que van a hombros de gigantes, ¿no? Esta frase típica, y que además sobre ellos después hay que construir más. Por eso yo creo que no es una omisión. Hay gente que se ha atrevido incluso a decir que ha sido por motivos de género. Es decir, vale, como nos han tirado las orejas, vamos a darle el peso solamente a Doudna y Charpentier, pero vamos a ser sinceros.
cuando se investigaba a fondo el tema CRISPR, ya para poder contar cosas, no necesariamente para investigar en laboratorios, en la literatura lo que te encontrabas era un peso indiscutible de estas dos mujeres. Para mí eran las dos puntas de lanza de la investigación en CRISPR, por mucho que hubiera otras líneas, otras personas, que estuviera Zhang, no era necesariamente Mojica. Mojica era relevante históricamente para el desarrollo, pero no era el que estaba ahora mismo aportando la revolución CRISPR. Por cierto, un par de detalles. Chino descubre estas secuencias en E. coli, él le llama TREP, T-R-E-P, pero no sigue trabajando en esa línea, ¿vale? O sea, Mojica las redescubre, no conoce, al menos no cita a Chino, y Chino aparece cuando se le va a poner el nombre a la secuencia CRISPR. El trabajo de Mojica es el trabajo de su tesis doctoral, ¿vale? Empezó como en el 92-93, no recuerdo si era el 93. Y en 2002 es cuando se le pone el nombre de CRISPR. En ese artículo que le pone el nombre de CRISPR a este tipo de secuencias, se menciona el trabajo pionero de Ichino. Pero Ichino, como no continuó trabajando en eso, Mojica se ha dedicado su vida a las secuencias CRISPR. En ese sentido es un pionero de más peso, ¿no? Es lo que pasa muchas veces, Sí. ¿no? Y después, por otro lado, lo que comentábamos, lo que ha comentado ahora mismo Ignacio, Feng San tiene el artículo de CRISPR-Cas más citado, ¿vale? O sea, bastante más citado, un 30% más citas que el artículo de Charpentier y Doudna, ¿no? Claro, San lo proponía para eucariotas. Charpentier y Doudna lo probaban en procariotas, pero explícitamente no lo proponían específicamente para eucariotas. Es Z-H-A-N. Sí, ANG. Sí. Igual se pronuncia Chang. Puede ser que por otra parte es un apellido muy común en chino. Sí.